Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando nos veáis. Estamos en Protagonistas. Hoy hay personas que ven el mundo en planos y otras que los ven en escena. Nuestro invitado de hoy tiene el privilegio de verlo de ambas formas. Joaquín García Bosch es arquitecto técnico de profesión, un hombre que ha levantado pabellones y diseñado el plan general de nuestra querida Molina de Segura, pero tras el rigor de la estructura late el corazón de un hombre de teatro y de letras. Desde que con 15 años pisó un escenario, su vida ha sido un constante diálogo entre el orden y la farsa. Presidente del club de baloncesto, me decía hace un ratico que un montón de años, creo que 39, actor de raza, dramaturgo y autor de 8 novelas con títulos tan inquietantes como este que tenéis aquí, 88 maneras de morir. Dice que la literatura tiene menos dimensiones que el teatro, pero él se encarga de que sus palabras tengan la profundidad de un abismo. Hoy en Protagonista recibimos a un hombre que solo deja de tener hambre cuando duerme. Otra curiosidad, porque despierto lo devora todo, el deporte, la escena y la vida. Bienvenido, Joaquín García Bosch. Hola, buenas tardes, noches Exactamente, cuando nos vean. Cuando nos vean, amigo Francisco Javier y Jan Vives. Encantado de estar contigo y después de una presentación con una glosa tan magnífica de lo que significa mi persona, me quedo incluso sorprendido. Bueno, no sé si todo eso será, espero que todo eso sea verdad, creo que sí. Yo creo que sí. Pero está muy bien descrito, está muy bien descrito. Porque ha sido hace un par de sábados tuvimos la suerte de estar en un mercado allí en Espinardo, estuvimos cada 4 o 5 horas charlando y bueno, yo fui no te diste cuenta y yo fui cogiendo notas. Está muy bien descrito y con mucho talento, se nota que sabe lo que lleva entre manos. Vamos a hablar de rigor y de la farsa. Joaquín, eres arquitecto técnico, tu trabajo consistía, bueno, pues que ahora mismo estás jubilado, en que las cosas no se caigan. Escribir teatro o narrativa es tu forma de permitirte que todo se derrumbe, de jugar con el caos que la arquitectura no te permite o no te permitía. Me encanta esta pregunta porque en cierta medida puede que sí, es decir, cuando estás moviéndote en un mundo donde son todos códigos técnicos, cosas a tener en cuenta, métodos de edificación y desgracias importantes, tanto personales como que se derivan cuando hay errores, el caos también lo necesita por una estabilidad emocional, pues probablemente sea necesario el caos. Nunca me había planteado esta situación, pero yo he pasado por varias situaciones lamentables en el mundo de la construcción. Concretamente, la más lamentable de todas fue cuando desgraciadamente se hundió cuando estamos haciendo el auditorio de Molina, ahí donde ahora está el Vega Plaza. Habieron muchos muertos. ¿De acuerdo? Eso. Fueron 3 muertos, 2 parapléjicos, fue una cosa fuertísima. Y de alguna manera, bueno, pues probablemente volver, porque estuve mucho tiempo apartado de todo lo que significaba el teatro, la literatura y todo. Volver a eso, pues de alguna manera, pues me ha reconciliado con ese caos que todos necesitamos, o que yo particularmente, en mi manera de ser y de pensar, pues necesito. Además, un caos que te permite desenvolverte sin peligro para terceros. Es decir, un caos elegible. Si quieres lo lees, si quieres lo ves, y si no quieres ni lo lees, ni lo ves. Incluso te puedes permitir decir, vaya vendrugo que es este tío. Porque todo eso no causa desgracia ninguna. Y bueno, y por otra parte el reto del diseño y de que, bueno, luego pues, la obra o lo que haya hecho sea significante, pues también es un reto bonito, ¿no? Pero ya te digo que está acompañado de múltiples situaciones que no son muy halagüeñas. Y los costes que se pueden derivar de los errores, los costes económicos y personales que se pueden derivar de los errores,
porque todos los errores son errores, nunca son acaso hechos, aunque sus señorías, me refiero a los jueces, pues tienen que culpar a alguien. Te digo que he pasado tantos procesos judiciales, que ahora no me extraño de todo lo que vemos en la televisión, porque al final es lo que su señoría diga, que tenga razón y que la demuestre, y que luego su señoría tenga bien considerar que esa razón es la que vale. Pero bueno, así funciona la justicia, Sí, por lo bueno, menos a la escala estas pequeñas, ya no sé cuándo funciona a niveles del a tribunal. las escalas grandes no pasa nada. A la escala grande, pues, es lo mismo, pero probablemente todavía peor porque tiene más repercusión pública. Y bueno, pues no sé, a lo mejor me he extendido demasiado. Pues bueno, Cuando creo yo vea que te creo extiendes demasiado te corto. vale, pues me alegro que me lo diga, porque así probablemente Pero mira, sé por- la estabilidad y el caos se necesitan. Sí, no, Igual que el bien y el mal. Si no, ¿cómo sabes que algo está bien si no sabes que algo está mal? sí. ¿Cómo sabes que algo está estable si no se cae, por lo que tú estás Claro, diciendo? claro. Luego, este error no podemos cometerlo si es que Claro. hemos cometido un error. O este diseño ya no lo utilizamos más porque no se mantiene. Es lógico que... No, sí, por eso te agradezco la pregunta, porque yo nunca me he percatado del detalle de que de alguna manera esto y el teatro me han permitido compensar el rigor, el orden, todo lo que significa la codificación que hay en materia arquitectónica y urbanística, por supuesto, porque sí, en materia arquitectónica la hay, en materia urbanística no te digo nada lo que significa, porque el urbanismo es prácticamente aplicar la legislación, por mucho que otros se empeñen en pensar otras cosas, que también esto consiste en atinar con aplicar la legislación y que sea coherente. Vamos a hablar del hambre. Dices Del hambre. que cuanto menos hambre tienes cuando duermes. Está bien. Esto es casi una frase para ponerle en la lápida. ¿De qué tiene hambre ahora Joaquín García Bosch a esta altura de la vida? ¿Hambre de aplausos, de justicia o de nuevas historias? Realmente cuando dices lo del hambre es porque cierto, soy una persona de hambre, pero de hambre de comer. De buena comida. No, bueno, de comer, no, ya tampoco soy muy selectivo. Antes sí tuve un proceso, tuve una etapa que te voy a decir casi sibarítica, pero bueno, era que también como consecuencia de estar en determinadas situaciones. Pero sí tengo mucha hambre de inquietud, o sea, si equilibramos o lo que significa hambre con inquietud, sí soy un hombre muy inquieto, muy inquieto. A eso, Y ahora me dices que si de qué tengo hambre de... ¿De qué tiene hambre? Repíteme, me has dicho tres cosas. Sino de aplausos, de justicia o de nuevas historias. Es que las tres, es muy difícil seleccionar. Pero voy a ponerle un orden. Claro. Voy a ponerle un orden, por lo menos. Justicia, por encima de todo, o sea, el hambre que más me mueve es el hambre de que haya justicia. Para ti, para mí, para quien nos esté viendo y para todo el mundo en general. Y en especial para los palestinos en este momento. Y a los ucranianos no los vamos a dejar fuera también. Nuevas historias, porque el alimento de la vida son las historias. Y los aplausos, pues bueno, son las consecuencias de lo demás. Si hay justicia y hay nuevas historias, pues puede ser que tenga aplausos, pero no es lo más importante, no. Además, no te voy a decir que uno no tiene siempre hambre de aplausos, ¿no? He pasado recientemente por dos momentos de mucho aplauso y es muy reconfortante, pero no tengo yo un hambre especial en este momento de ese insisto, me gustan, a cualquiera nos gustan los aplausos, porque es un reconocimiento del trabajo como que ha hecho bien hecho. Pero yo no sé, alguna vez te sorprende. Yo hice una obra de teatro en un sitio y tuve una respuesta muy fría del público, y hace 2 sábados la hice en otro donde yo no me esperaba para nada, porque yo no conocía a nadie. Era un sitio, en Cartagena, donde no conocíamos a nadie, pero sin embargo la respuesta del público, no sé, algunas veces pues, no sé si son que tiene seguidores o que te tienen manía. Algunas veces todos los aplausos también hay que condicionarlos desde el punto de vista de dónde están ubicados. Pero bien,
Vale. Por volver a la pregunta, porque si no, yo es que tengo tendencia al desparrame. Ya te veo. Por volver a la pregunta, primero justicia, segundo nuevas historias, desde luego, y tercero aplauso. Lo que no sé es qué es lo que haré con las nuevas historias. No lo sé. Ya Sí, lo ya hablaremos. no tengo mucha... Bueno, ya lo hablamos después, vale, Bueno, perfecto. ¿qué queda de aquel adolescente que si Ay. subía a un escenario a los 15 años por primera vez al hombre que hoy dirige y escribe sus propias obras? ¿Qué queda? El amor por el teatro, el amor por la escena, el amor por la creación colectiva y el placer del encuentro en búsqueda de un objetivo. Es decir, y sobre todo la maravilla que significa encontrarte con gente a la que quieres. Aunque luego algunos pueden despreciarlo, pero bueno, eso ya pasa a lo largo del Somos tiempo. humanos. Somos humanos. Pero yo destacaría eso, el amor y la inquietud. Bueno, cuando yo aquel adolescente, 14, 15 años tenía, ¿sí? Madre mía, que nos dirigía José Antonio Arnaldo Salazar, uno de los grandes del teatro en Molina. Bueno, nos dirigía, o no sé si aquello era dirigir o intentar ponernos en sofá, porque la verdad que tampoco tenía muy claro. Intentaba poner orden. Intentaba poner orden en aquello. Madre mía, los que estábamos allí metidos, qué maravilla. Estoy recordando ahora mismo así algunos, el Rivera, madre mía, una gente que, bueno, luego por la vida vas dejándolos por el camino y no te acuerdas. Uno que también era muy, que llegó, que era muy, no me acuerdo. Bueno, han pasado muchos años. Han pasado muchos años, pero sí la sorpresa y el amor sobre todo. Y el amor y la sorpresa, voy a destacar también la sorpresa, porque te sorprende a ti mismo diciendo un texto que ni sabías que existía, e intentando darle forma, ¿no?, a aquello. Bueno, eso es lo que intento trasladar ahora a mis creaciones o producciones teatrales, sí metiendo quizá un concepto que en aquel momento, pues por supuesto, no podía estar. En aquel momento éramos unas criaturas intentando aprender. Pues yo lo que intento dentro de mis posibilidades, que son las que son, tender a la excelencia, incluso a la extravagancia en según qué momento. Me gusta moverme por situaciones poco habituales. Es decir, moverme en situaciones extrañas donde la gente vea algo y sobre todo siempre intento que mi trabajo escénico sobre todo tenga un contenido social. Sí. Siempre. Hay siempre, es decir, que representa alguna realidad que intento sobre todo enfocarme en algún valor. Yo, por ejemplo, mi primera obra de teatro, que yo nunca pensé que iba a escribir ninguna obra de teatro, ni por supuesto que la iba, aunque no sé si hablaremos de eso después, yo nunca pensé que aquello iba a suceder, sucedió, pues o sea, esto era un conflicto que se produce entre un multimillonario, que aparentemente puede ser una persona muy desagradable, muy multimillonario, pues ya ves tú, un multimillonario, todos tenemos un concepto de un multimillonario, como un tirano, en fin, un manipulador, en fin, el concepto que básicamente creo que socialmente se puede tener. Y entonces estaba tratando de descubrir que, bueno, que en realidad de ser multimillonario también era una persona. Bueno, esto es otra vez una comedia, ¿no? Y una parodia, que sí, una farsa de estas situaciones. Pero bueno, pues te digo, siempre intento que algún valor social, algún valor humano prevalezca y que esté en el conflicto. Muy bien. Afirmas que el teatro es tridimensional y la literatura bidimensional o incluso plana. Sí. ¿Por qué crees que la palabra escrita le falta esa dimensión que da el escenario? Bien.
Ahora hay eso que se llama impresoras 3D, ¿no? Sí. Antes Eran planas. nosotros no sabíamos ni que existía, eran planas o a veces la impresora era escribirlo, ¿no? Escribirlo a mano. Esa es la primera impresión que tú y yo hemos conocido, Paco. Entonces me gusta el concepto porque el teatro es como si estuviera imprimiendo el texto en 3D. ¿Por qué? Pues cuando tú, yo o cualquiera hace esto, yo no estoy pensando en que eso va a pasar a otra situación. No estoy pensando que esto lo va a trasladar nadie a ningún otro sitio que no sea propiamente el papel. El papel son dos dimensiones, plano. No pensás nunca que lo vayan a llevar al cine, por ejemplo. No, nunca, es decir, ni siquiera, yo nunca, no, cada uno escribe su historia, mejor, peor, con más talento, menos talento, pero no, pero el teatro sí por lo menos yo, cuando lo estoy escribiendo, lo estoy viendo. O sea, no escribo, no ya los textos, que si son textos, es palabra, sino todo el resto de la situación, la dimensión, la puesta en escena, el movimiento, el cómo va, el qué hay, si hay un banco, o si hay una zafa, o si hay una cama, o si hay una ventana. Es decir, por eso digo que se construye, el teatro ya mentalmente se construye. Estás imaginándote la escena. Estás imaginando la escena y la escena son 3 dimensiones o 4, porque además interviene la sensibilidad humana y todos los factores humanos que tenemos, pero sobre todo vamos a decir que como mínimo son esas 3 dimensiones. Acompañarse después, si le introducimos el elemento humano, ya, pues ya claro. Entonces, claro, tú, y además cuando lo haces, cuando lo estás trabajando durante los ensayos y lo estás compartiendo con la gente que que hace el trabajo, pues se construye más todavía porque la gente opina. Y además, yo sí que soy... No, te refieres a los actores. A los actores. Que te claro, dicen a lo mejor, claro, ¿por qué no esto sí, así en vez de así? Efectivamente, y se vuelve a reconstruir. Porque además yo, eso sí que digo que soy una persona extremadamente permeable. Además, esto lo puede ratificar cualquiera que haya trabajado conmigo en materia de actor. Cualquier cosa que me diga un actor, intento respetarla y que sea susceptible de poner en el Entiendo escenario. por lo que dices que tú también diriges la obra. Sí, claro. No, sí, hasta ahora no tengo la suerte de que nadie haya cogido ninguna obra mía para dirigirla. Tampoco me lo he planteado, ¿eh? Pero, porque claro, yo es que también hasta ahora la inmensa mayoría de lo que he escrito y dirigido y producido he estado pensando también, ya me voy aislando de eso, ¿eh? Ya últimamente he intentado aislarme de esto que te voy a contar. Y es que he estado pensando en quién o quiénes van a hacer este trabajo. Es decir, si yo escribo Ana, pues estoy pensando en fulanita. Si yo escribo Vicente, pues estoy pensando en menganito. Si estoy pensando en la persona y en el personaje. Ya me voy aislando de eso, porque eso es una cosa que me condicionaba demasiado. Pero afortunadamente me voy aislando y esa construcción en 3D es porque el teatro es permanentemente, o sea, está permanente en estado de revisión. Te voy a decir una cosa. Yo escribo un texto de teatro, ¿no? Al principio no lo sabía, pero ya me estoy dando cuenta. Bueno, ya últimamente lo utilizo así. Me costó trabajo aprenderlo, aprendí a ponerle versión 1. Bueno, pues cuando se estrena, normalmente, pues yo todas las correcciones tengo la cosa de anotarlo. Quizás sea un poco por ese tema o esa deformación profesional de mi formación profesional de arquitecto técnico, yo lo apuntaba todo. Bueno, yo entonces termino más o menos entre la versión 8 y 11. Son pequeñas cositas, Sí, ¿no? sí. Algunos cambios sí son más sustanciales. Pero termino más o menos de la versión 1 a la versión 11. Ahora lo próximo que voy a empezar, voy ya por la versión 11. No sé en qué terminará. Lo próximo que voy a empezar, que empezaremos en octubre o por ahí, una nueva producción. Y que eso es una adaptación de una novela que he hecho,
que se titula Muerte de un murciano en La Habana, es una novela que vendrá si no pasa ninguna situación, que no, fue un premio Anagrama, y estoy encantado con la autora, estamos en contacto, que es americana, vive en Estados Unidos, es cubana. Incluso llegó a participar en streaming en una de sus clases con sus chavales, porque ella da clases de español. Y si no pasa nada, pues cuando hagamos esto, si lo conseguimos terminar, vendrá el estreno, que era una cosa emotiva y muy interesante. Sí. Claro, bueno, es que me lío, ¿eh? Tengo tendencia, ya te digo, Paco, como no me cortes, yo es que tengo tendencia a desparramarme. No sé si estoy todavía en la pregunta o me he pasado. Has respondido ya a varias. Ah, he respondido a varias, bueno, pues tendremos que retomarlo. Pero bueno, estábamos en las tres dimensiones, ¿no? A eso me refiero cuando hablo de tres dimensiones. Sí. Es decir, o tres situaciones: texto, concepto y personas, o tres partes que intervienen. Texto, porque tú escribes esto y estás tú, y lo que el otro quiere interpretar de lo que tú has escrito. Y si tienes suerte que llega alguien, puede ser parecido. Si tienes suerte que te llega alguien y te hace una adaptación o lo que sea, pues una maravilla. Puede ser parecido a cuando se hace el guión de una película, claro, es decir, claro, que claro, prácticamente son también, es una obra de teatro, claro. Es decir, el texto plano lo transforman, claro, cómo va a ser, dónde va a estar, y hay que ponerlo y todo. Y además tiene su técnica de escritura, o sea, no se escribe igual esto, tampoco escribe igual pero bueno, lo que son las técnicas gramaticales y ortográficas, pero luego el guión, bueno, tienes que poner esto aquí, lo otro allí. Lo que habla tiene que ir en medio, no sé, tiene una técnica muy y el teatro también, porque está utilizando el texto en el que llevas didascalias, que son las acciones, ¿no? Y lo que dicen los personajes. Quiere decir que cuando yo compro, por ejemplo, una obra de teatro en un libro, sí, ¿no se parece a lo que preparáis, a lo que ponéis cuando vais a interpretarlo? Probablemente no. ¿Verdad que no? Probablemente no. Es más, tiene que llevar más cosas. ¿Cuántas versiones se han hecho de Hamlet? No sé, miles. ¿Cuántas versiones se han hecho de La Barraca? ¿Cuántas versiones se han hecho a las obras de Federico? Miles. Es decir, cada uno tiene una visión. Entonces el teatro tiene esa virtud. Es decir, porque tú has escrito una cosa con toda la mejor intención del mundo, yo tengo que intentar respetarlo. Por ejemplo. Pero respetan la idea principal. Sí, por ejemplo, hay una obra de teatro que vamos a trabajar en breve con un convenio que tenemos con un convenio. Hay por ahí una cosa que está funcionando y la obra está escrita y la vamos a hacer sin texto, intentando expresar lo mismo que los dos quieren hacer en lo que ha escrito. Tú fíjate si la versión ya es distópica. Es decir, bueno, cada uno tiene y sobre todo en el teatro, ya te digo, y en el cine y en todo, es decir, cuando traspasas, y tú te lees. Ayer me dijo, mira, curiosamente, el sábado me dijo uno que se había leído esto. Me dejó un poco sorprendido porque dice que ves las pajas mentales que te pegas. Digo, pues sí que es verdad que me pego muchas pajas mentales. Yo lo tengo ahí en la mesilla. Dice que ves las pajas mentales que te pegas. Pues sí que es verdad que me he pegado ahí unas cuantas pajas mentales. Dice, pero al final, eso es que absolutamente no se lo puede esperar nadie. Es una cosa. Digo, bueno, me alegro que me diga eso porque era la intención, porque al final es que es absolutamente sorprendente. O sea, siempre intentamos los escritores que los finales sean sorprendentes, ¿no? Porque unas veces los consigue y otras veces no se ve venir ya la cosa desde lejos, ¿no? Pues aquí se ve que me gustó. ¿Te gusta? Cuando un amigo o cuando un lector te dice que al final se ha quedado, hostia, yo esto no me lo podía esperar, que se ha quedado muy sorprendido, eso es un halago para nosotros, ¿no? Sí. Porque es lo que intentamos siempre, ¿no, Paco? Intentar que cuando estamos poniendo aquello en el lector no sepa esto, pues bueno, es difícil. Que no lo descubra hasta el final, si no pierde el interés. Claro, es difícil conseguirlo. Y algunas veces lo consigues, bueno, siempre lo conseguimos más o menos, pero no necesariamente puede ser tan sorprendente siempre. Y es lógico, no puede atinar siempre, es lógico. Dime una cosa, ¿qué pasó durante esos 30 años que abandonaste la escena? Bueno,
son las circunstancias de la vida y te voy a decir que tengo que agradecer, vamos a ver, yo terminé mi carrera, ¿no? Terminé mi carrera de arquitecto técnico. Tenía una hija, tenía 22 años, y entonces me dio por el teatro. Y aquello no podía ser. Lo reconozco que no podía ser. Y entonces mi mujer de entonces me dijo con toda la razón del mundo, y tengo que reconocerlo y agradecerlo, que llegó un momento en que aquello era o teatro o familia, ¿no? ¿Por qué? Porque el teatro no daba para mantener la familia, y además el teatro, pues bueno, todo el mundo de la farándula y joven, pues siempre por ahí, que no sé, en fin, lo que pasa. Entonces, claro, pues yo sí tengo algo, es que soy muy responsable. A mí la responsabilidad es algo que me puede. Cuando ella me dijo que yo teatro familia, pues la elección la tuve fácil. Se ha terminado. Pero se ha terminado hasta tal punto que la siguiente vez que fui al teatro, una vez que había decidido que me lo dejé, me dolía mucho, casi lloraba de ver que yo no podía hacer aquello. Conclusión, muerto el perro, se acabó la rabia, ya no vuelvo, me borro de este mundo. Eso me permitió introducirme en el mundo del deporte, que es otra de mis facetas que yo nunca jamás tampoco de joven pensaba que iba a andar por ahí. Me permitió introducirme en ese mundo y bueno, en ese mundo pues también hemos tenido una aventura muy, muy interesante. Y sí, durante ese tiempo sí que es cierto que leí mucho. Leí mucho, a pesar de que estaba en un mundo embrutecido, porque el mundo este de la arquitectura y las personas con las que te rodeas es un mundo muy embrutecido. Y cuando me refiero a embrutecido, que es que se respira muy poca cultura, entre muy poca y ninguna. Además no hay inquietud ninguna, casi nadie que yo haya conocido, ¿eh? No intento yo evaluar a los que no he conocido. Exactamente. Que yo haya conocido las inquietudes culturales del mundo que está en esto de la obra, de la producción, de la construcción y del mundo inmobiliario son tendentes a cero. Esto es lo que yo he vivido. Claro, yo siempre he tenido, aunque no he podido ejercerlo, siempre he tenido mis inquietudes en este mundo, Paco. Y me dolía, y como te digo, me dolía tanto no poder. Bueno, la vez siguiente que decidí que ya me borré, es que me tiré 25 años enteros sin ir al teatro. 25 años enteretico sin ir al teatro. Porque sentía que aquello me llamaba, pero yo no, me frustraba muchísimo. Vale, esto en la vida se pasa, llegó el momento que se pasó y me alegro tantísimo de haber vuelto, que hasta tal punto que me he vuelto de más. Háblame de 88 maneras de morir. Un título potente y sombrío. ¿Es la muerte una obsesión, un acertijo, un técnico? Estuvimos hablando en Espinardo de algunas cosas, no, yo no quiero citarlas si tú no lo hablas, pero sí. ¿qué? Es la muerte una obsesión. Evidentemente la muerte, yo no sé si es una obsesión. Lo que está claro es que está ahí. Somos los únicos que sabemos que tenemos fin. Efectivamente, probablemente sí, somos los únicos que sabemos que somos finitos. No sabemos cuánto vamos a durar. Y yo creo que sí existe una opinión unánime que queremos durar todo lo que sea posible, pero sin dolor. Sin dolor propio, ni que produzcamos dolor a los demás. Bien, eso sí creo que son factores que vertebran la conducta de cualquiera. Desde el principio de los tiempos. Desde el principio de los tiempos. Bien, bueno, pues yo creo que cualquier persona debería tener una conversación con la muerte. Puede hacerla de cualquier manera, ¿no? En las conversaciones con la muerte, pues bueno, algunas son... Imagínate, Paco. Vale, algunas son
algunas son muy interesantes, muy potentes. Por eso elegí yo hacer las 88 maneras de morir. Esto lo hice en el 2019, yo no pensaba publicarlo. Lo hice en el 2019, lo hice tanto como un ejercicio de conversación con la muerte y como un ejercicio de contención, porque como te estoy contando yo tengo tendencia a desparramarme. Ya te están viendo los televidentes. Tengo tendencia al desparrame y dije, bueno, voy a hacer un ejercicio de contención. De modo manera que hice un trabajo, para mí muy interesante, no, pero no, insisto, yo no tenía ninguna yo nunca he tenido intención de publicar nada, no, que luego, pues, bueno, ha venido cosas así. Bueno, de modo y manera que este trabajo, aparte de tener la conversación con la muerte, decidí que tenía que hacerlo de una determinada manera casi azarosa. Entonces me cogí de cada letra del abecedario, desde la A hasta la Z, 9 palabras. Algunas por azar y otras, pues, venga, pues esta. Y esas 9 palabras, pues las metí, o sea, luego las escribía así en un papelillo, lo doblaba y lo metía así en un vaso. Hacía así, ¡oh! Y me sacaba 3. Y eso sí que era absolutamente azaroso, esas 3. Y entonces de esas 3 que salían, pues de una hacía un relato, de otra un microrrelato de no más de 150 palabras y de la tercera una poesía. Atreviéndome incluso a tocar el tema de la poesía, porque como yo te comenté el otro día, digo, bueno, en el relato y en el microrrelato, bueno, más o menos, tampoco mucho, pero bueno, más o menos, te manejas. Porque claro, en la poesía para mí era algo, también te comentaba, todo el mundo hemos hecho nuestras poesías cuando éramos jóvenes, pero los poetas, como tú lo sabes, porque tú si eres poeta, pues no sabes nunca qué es eso de la poesía. No terminas. Y yo tampoco soy un gran lector de poesía, he leído por lo normal, tampoco he leído la poesía. Bueno, y tenía muchas dudas al respecto de la poesía. Bueno, de modo y manera que eso ahí se quedó. Como tantos otros, pues después de esto he escrito a los 4, 5, no sé, por ahí se quedó. Pues yo no pensaba eso publicarlo. Es más, creía que lo tenía perdido en un pendrive que tengo bloqueado y que quería dárselo a mi sobrino, que es ingeniero informático, a ver si me lo desbloqueaba, pero ahí estaba. Porque mi sobrino vive en Palencia y total que, bueno, no, nos vemos en el verano 2 días y yo no me acuerdo. Bueno, el caso es que estaba ahí. Pues insisto, que yo creía que lo tenía en un pendrive bloqueado. Este verano pasado del 25, el verano del 25, se me trastornó porque yo no trabajo mucho, yo tengo un portátil, pero yo con el portátil casi que no trabajo, yo trabajo con mi PC, pues me resulta más cómodo, tengo 2 pantallas, no sé qué, yo trabajo con mi PC. Porque también cuando estaba en el mundo profesional, pues trabajaba con el PC, con las 2 pantallas, aquí tenía no sé qué, aquí tenía no sé qué, bueno, sistemas de trabajo. Que precisamente esta mañana vengo de hacer un informe a uno y tengo que habilitar, porque hacía tiempo que no habilitaba las 2 pantallas, tengo que habilitarlo para no perderme. Bueno, total, que aquello se me trastornó el PC. De modo de manera que me tuve que comprar otro, porque claro, tenía que pasar toda la información que había en ese PC a un disco duro externo, pues luego poder trasladarlo al PC nuevo. Y aquello no funcionaba bien. Claro, yo hacía así, yo cogía una carpeta y hacía así, y aquello se quedaba atrascado. Total, que algunas veces tenía que ir archivo. Y en una de estas carpetas que yo tengo allí que pone novelas o literatura o no sé qué es lo que no me acuerdo que pone. Voy tirando, que yo no pasaba, y voy tirando y me encuentro maneras de morir. Digo, ahí va. Esto, qué gusto, que esto me quería yo que estaba perdido. Del 2019. Y ahí lo pasé. Total, que estaba yo haciendo, porque hicimos un auto sacramental el año pasado. Una de estas tardes que llegué del auto sacramental del ensayo, pues me puse allí. Digo, voy a ver esto cómo va. Oye, y algo que no me había pasado nunca. Yo soy muy impetuoso. Yo me pongo esto y lo hago y mañana lo quiero publicar. Pero yo nunca había tenido la sensación de lo que significa, que muchas
en las tertulias y todo eso se comenta. Espérate, déjalo que eso se... Que repose Bueno, y luego lo vuelve a leer. Yo nunca he tenido esa virtud. Pues claro, pero claro, que cuando yo me leí aquello, después de 6 años, para mí aquello no era o sea, para mí aquello era absolutamente desconocido. O sea, yo no tenía ni idea, es decir, era nuevo. Y dije, anda, pues si esto tiene fuste. Y lo he escrito yo. Y lo he escrito yo. Digo, anda, pues esto tiene fuste. Y además lo he escrito yo, porque no lo tenía nadie nada más que yo, porque si me lo dan que es de otro, pues me lo creo, pero bueno. Y me quedé un poco sorprendido, Paco, y total que me puse y dije, anda, pues esto tiene fuste. Bueno, me fui así saltando uno por aquí, otro por allí. Y dije, bueno, pues voy a trabajarlo. Entonces me puse, digo, me pongo así, me pongo obsesionado. Y venga, y tal. Bueno, conclusión, cuando termino de hacer aquello, que se titulaba solo Maneras de morir, porque yo me salía, no me acuerdo. Entonces me di cuenta que no había puesto los dígrafos. Cuando nosotros éramos jóvenes, que todavía lo somos, o éramos estudiantes, la CH y la EY todavía formaban parte del abecedario, pero ahora no, ahora son dígrafos, pues tienen dos grafismos que tengan un solo fonema. Pues digo, pues voy a buscarme también los dígrafos. Entonces me escribí, me hice la misma operación, 9 palabras, tal y cual. Chico, y me salían 87. Digo, joder, vaya número feo. Vaya número feo, que mal suena. ¿Por qué le impara o algo? No sé, porque a mí que tenía una sonoridad malísima, no sé, me suena. Digo, pues bueno, pues voy a escribir uno más y así hago 88. Entonces por eso se titula el libro 88 maneras de morir. Que luego descubrí, bueno, hay también otro fenómeno de decir, ¿por qué 88? Porque yo tuve cierta etapa esotérica, es decir, mística, es decir, esotérica, y me relacioné algo con la numerología, todo esto de los signos del zodiaco. Y resulta que a mí me decían que yo era un 8. Un 8, no, mi número era el 8. Y leche, pues digo, bueno, voy a ponerme el 88, pues voy a hacer 88. Y digo, esto sí que suena bien, pues sí son 2 8. Luego me enteré que 88 se tatuaban los nazis en Alemania porque estaba prohibido cualquier simbología nazi. Pero el 8 es la 8ª palabra del abecedario. Y en vez de escribirse HH de Heil Hitler, se escribían o se tatuaban 88. Qué cosa más sorprendente. Digo, mira lo que me ha venido a pasar. Y luego hay una cosa curiosísima también en este libro. Aparte de lo que te he explicado, yo tampoco lo iba a publicar. Pues yo tenía... Bueno, pues lo fui trabajando. De manera que decidí, digo, voy a ver, pues yo me podía sentir más o menos seguro, insisto, más o menos seguro en el relato y en el microrrelato. Más o menos. Pero claro, yo de poesía tenía, me da una vergüenza, pero escucha, y todavía me da. No sé, me da vergüenza. Porque yo, eso de los poetas para mí son, no sé, seres multidimensionales, no ni siquiera tridimensionales. Vale. Entonces dije, pues se lo voy a pasar a mi amigo Ignacio, que este sí es buen lector, es buen poeta y todo eso, Ignacio Sandoval, y a ver lo que, según lo que él me diga, pues así hago. Total, que se lo paso y al cabo de los días digo, nene, es que no me va a decir nada, claro, yo tan impetuoso, pues a lo mejor le di 4 o 5 días de cuello, no le di más. Y al segundo ya le estaba llamando. Y entonces, no, 4 o 5 días de cuello, y dije, espérate que todavía no he podido, bueno, entonces ya cuando tú puedas, total, bueno, que el tiempo, no sé, 12 días o menos. Nene, esto está muy bien. Dice, es más, que esto ya fue lo que me vine arriba. Dice, es más, yo te diría que tienes alma de poeta. Digo, Virgen del Pilar, esto sí que no me podía yo esperar. Y entonces cuando ya a partir de ahí digo, pues has dicho tú que tengo alma de poeta, pues esto va para adelante. Y utilicé un sistema que yo no había utilizado nunca, yo nunca voy a utilizar este sistema. Se lo mandé a 5 o 6 editoriales de estas de aquí de Murcia. A 5 o 6. Y ya, o sea, por noviembre, o por ahí, por noviembre, más o menos. Este chico, un chico que se llama Javier Salinas de Malbec, me dice que bien, que en fin, que quería editar el libro.
Sí, luego la cosa tampoco fue para tanto. Yo me quedé que digo, bueno, pues si esto, venga. Bueno, pues el chico se tomó interés y tengo que decir que ha hecho un gran trabajo de edición. Estoy muy contento, probablemente el libro que mejor editado tengo en cuanto al formato, el trabajo que lleva, el diseño de las páginas, todo. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta la edición de este libro, se lee muy bien. Tiene esponja, a mí me gusta que las cosas tengan su esponjamiento, su esponjosidad. Bueno, este libro está muy bien en ese sentido. Y bueno, pues llegué a un acuerdo con él. Bueno, pues esto lo vamos a hacer así, llegamos a un acuerdo, el acuerdo se cumplió íntegramente y ahí están las 88 maneras de morir. Que sepas que estás consumiendo casi todo el tiempo No, del no, sí, no sé programa. qué te digo, que es que me esparramos. Vamos a hablar, aunque sea un poco, de baloncesto Ah, y ahora te tienes que recortar un sí, poco. voy a recortarme. Has dedicado décadas a la gestión deportiva. Sí, sí. ¿Se parece más el baloncesto al teatro por el espectáculo o a la arquitectura por la estrategia y el sistema? Al teatro. Hay mucha improvisación. El baloncesto, bueno, el baloncesto, esto básicamente, bueno, tiene estrategia, pero luego cuando lo pones allí esto es improvisado, es decir, pues, siempre depende de un contrario. O de un contrario o de un, bueno, sí, contrario, vamos a decir de un contrario. El baloncesto se parece mucho más al teatro que a la arquitectura, vamos, indudablemente. Además, hay mucho de teatral, no solo en el baloncesto, casi en todos los deportes, porque hay mucha comunicación con el público. Y en ese sentido, pues algunas veces llega a ser catártico, como pasó el sábado pasado, que se produjo el fenómeno de la catarsis. Yo lo utilicé en una entrevista, lo utilicé así, y yo no sé si la gente sabe lo que es la catarsis. La catarsis procede del teatro griego y se refería al hecho de que cuando entre público y actores o espectáculos se producía una unión casi mística. Bueno, pues esto es lo que pasó el otro día con el baloncesto, por lo tanto se parece mucho más. En la arquitectura es difícil la catarsis, te puedes quedar impresionado por alguna determinada obra de algún artista muy bueno, pero como eso no es efímero, eso está ahí permanente, claro, la catarsis es efímera, pum, se produce, En ese momento. se produce y se termina. Entonces, bueno, se parece más al teatro, venga, que si no me enreo. Dime dos preguntas. Venga, me está encantando la entrevista, ¿eh? Dos- Es de una inteligencia, no es normal, ¿eh? Sí, pero no. Pues yo he estado en muchas entrevistas, a mí nadie me ha preguntado. No hemos dejado muchas cosas Sí, en el para mí, tintero. yo he estado en por muchas el entrevistas, a tiempo. mí nadie me ha preguntado Dime. con tanta inteligencia. Si pudiera elegir cómo ser recordado, Ay, ¿preferirías que fuera por un edificio que sigue en pie, por un partido ganado en el último segundo o por una frase de tus 19 obras de teatro? Esto es difícil, ¿eh? pues mira, Esta pregunta es de nota. esa pregunta es de nota y voy a intentar respondértela de nota, porque la pregunta es de nota, ¿eh? Sí, me gustaría ser recordado en un pabellón de deportes, como no voy a construir ninguno más, voy a decir en el pabellón Serrería, anotando un triple de una canasta vencedora, masculino, femenino, me da igual, delante de un numeroso público de gente entregada a lo que está sucediendo allí, y que cuando terminara le diera solo un párrafo de mi primera obra de teatro. Solo un párrafo de una de las viudas. Pues eso tienes que organizarlo. Esto... Para cuando te eso, vayas a retirar. Joder, una respuesta que... La pregunta si era eso, pero la respuesta Sí. la he cuadrado. Sí, además, márcatelo como objetivo. Sí, oye, está Cuando bonito. te vayas ahí, Luego cuando vea el programa lo voy a guardar porque está bonito, oye, es bonito. Y además, si es posible que sean del baloncesto, te lo preparen y te den en su momento la sorpresa, que tú no lo sepas. Bueno, eso. Bueno, ahora estamos en una cosa muy interesante porque este año se celebra el 70 aniversario de la Federación de la existencia de la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia
que ya ha empezado, estamos haciendo un libro, no tanto histórico, sino de emociones, Sí. de lo que porque la historia la escribe cualquiera, yo no sé escribirla, porque yo no soy historiador, pero sí yo sí me manejo bien en el mundo de las emociones y de Pero los sabes recuerdos. narrarlo. Claro, me manejo bien en el mundo de las emociones. Entonces, estamos haciendo un libro evocando el 70 aniversario de la Federación de Baloncesto. Se presentará a final de año y yo voy a intentar que lo hagamos en la presentación en el pabellón Serrería. Y a lo mejor ahí podemos hacer ahí un ajuste de todo esto tan bonito que estamos viendo, Paco. La última ahora, pregunta venga, se la hago a todo el mundo. ¿Cómo te gustaría morir? durmiendo. Y Que no te enteres. sobre todo no dando castigo. No dando castigo. No dando castigo. O sea, me gustaría morir como murió mi madre. La última vez que vi a mi madre, me dijo, nene, me muero. ¿Cómo te vas a morir si estás espectacular? Cuando me iba de la residencia, me volvía a decir, nene, me muero. Déjate ya de nocturnas, no sé qué. Esa noche murió, durmiendo. Una cosa acojonante. Me conmueve mucho porque... Puede ser que lo sepamos cuando llegue el No momento. sé, yo estoy dándole vuelta a eso porque sobre eso quiero yo hacer una obra de teatro con ese concepto. Porque es que es muy potente eso para ponerlo sobre las tablas. Es decir, que tú sientas, o sea, que quizá aquella lo que ella. Y murió durmiendo. Pues yo quiero morir durmiendo. Y sin dar castigo. Muy bien. Joaquín García Bosch nos ha recordado hoy que la vida no se puede medir solo en metros cuadrados, que hace falta la ficción para entender la realidad y que a veces la mejor forma de construir es destruyendo los prejuicios sobre un escenario. Arquitecto de edificios y de almas, nos deja con la intriga de esas 88 maneras de morir y con la certeza de que él está más vivo que nunca, planeando ya su próximo estreno, como lo habéis oído, su próxima obra o su próxima canasta. Gracias, Joaquín, por enseñarnos que el hambre de crear es el único que nos mantiene realmente despiertos. Sigan ustedes buscando su propia dimensión, ya sea en un plano o en verso. Esta ha sido Protagonistas. Como vengo diciendo, recordando al gran Cifu, besos, abrazos, achuchones y carantoñas múltiples para todas y para todos. Muchas gracias por seguirnos.